Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Qué placer saludarlos desde esta plataforma para todas las familias que cada semana están en sintonía de Punto de Reflexión. Me acompaña una vez más el pastor Luis Oliva, donde Dios le permite pastorear por muchos años, teniendo una experiencia enorme para este tipo de temas, porque está inmerso en el tema de la misión de la iglesia como parte importante de esa doctrina distintiva del cristianismo. Una vez más, pastor, bienvenido al programa Punto de Reflexión. Muchas gracias, Marvin. Para mí es un privilegio estar con ustedes una vez más. Es un gran gusto poder hablar de temas como estos que nos apasionan y pues gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Cuando hablamos de evangelismo y misiones no podemos descartar Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entiendo, Pastor Luis, que la palabra naciones en el griego, en su significado, es cada tribu, cada pueblecito. En el contexto aquí en Guatemala sería caseríos o aldeas. A nivel nacional sería hasta la última tribu escondida en el mundo. Hasta ese punto nos lleva a la misión de Jesucristo. Y aquí nos hace reflexionar sobre la importancia de tomar nuestra tarea integral y de saber que nosotros tenemos que hacer todo esfuerzo por cumplir ese mandato del Señor a todas las naciones. Esta es una misión tremenda de la iglesia, evangelismo y misiones. La semana anterior estuvimos hablando acerca de evangelismo y queremos hacer esa diferencia. ¿Qué es evangelismo y qué es misiones? Porque citamos el mismo versículo, Mateo 28, 19. El pastor Luis ha ido desarrollando pues estos ministerios conjuntos a nivel personal y familiar y últimamente está enfocado en el área de las misiones. Empezando que en las misiones también se hace evangelismo. Pensando evangelismo es esa acción que con esfuerzo se hace, cualquier esfuerzo de hablar de Cristo, dar el mensaje de paz, el mensaje de buenas nuevas. Ahora, en cuanto a las misiones, son todas las acciones que hacemos para cumplir la misión de Cristo que hablabas, ¿verdad? De ir y predicar el evangelio a toda criatura. Las misiones son todas esas tareas, todas esas acciones, todos esos... No son acciones pequeñas o eventos pequeños, es toda una tarea constante. Esas son las misiones que se desprende de la misión principal, que la misión es hablarle a toda criatura de Cristo. Y es un mensaje integral, o sea, es una misión integral, como menciona la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es una acción sistemática que se hace a la vez, porque a veces podemos confundir evangelismo, misiones, se habla de otras naciones, se habla de la iglesia local, pero creo que Hechos capítulo 1, verso 8 nos aclara que es algo simultáneo, como una tarea integral que se está haciendo aquí, pero a la vez en otras partes del mundo. Sí, porque sería un error decir hasta que todo Guatemala esté convertido, nos vamos a Asia, por ejemplo, correcto, o a Nicaragua. Realmente nuestra tarea es al mismo tiempo, y ahí es donde cambian, por ejemplo, la iglesia puede estar haciendo misiones a través de sus ofrendas, por ejemplo, ¿verdad? Son misiones. Todos los esfuerzos que se hagan para llevar el evangelio a las personas que no han escuchado la palabra del Señor, a eso nosotros le llamamos misiones. Y es una tarea conjunta, orando, ofrendando, otros yendo al campo en otras partes del mundo o latitudes de esta tierra. Así que quédese con nosotros porque vamos a hablar el tema de las misiones como una misión tremenda de la iglesia y como parte de la doctrina distintiva del cristianismo en la serie que estamos trabajando.
decir adiós a mi padre y ver su mirada por última vez. Cuando era la despedida, mi mano tomó muy fuerte aún y le oí decir: uno más para Cristo antes de ir a mi hogar. Debo ganar uno más para Cristo. No debo dejar otro día pasar. Por eso vivo para alcanzar uno más para Cristo. Al estar allí a su lado, mi rostro incliné muy cerca de él. Al sentir mis lágrimas, él puso su mano sobre mí y le oí decir: uno más para Cristo antes de ir a tu hogar. Debes ganar uno más para Cristo. No debes dejar otro día pasar. Por esto vives para alcanzar uno más para Cristo. Y antes de partir, de ir a su hogar. Antes de ir a nuestro hogar, uno más para Cristo. No debemos dejar otro día pasar. Por eso vivimos para alcanzar uno más para Cristo. Por eso vivimos para alcanzar uno más para Cristo. Uno más para Cristo. Gracias por estar en sintonía del programa Punto de Reflexión. Ustedes son parte de la familia de este programa que cada semana, pues con todos los esfuerzos, con el apoyo de los jóvenes que están equipados para esto y que Dios los está usando poderosamente, se hace posible llevar este mensaje. Con nosotros el pastor Luis Oliva tratando el tema de las misiones. Pastor Luis, creo que todo tiene un comienzo en el ministerio. Las misiones no es tan fácil. Yo recuerdo que en mi época juvenil, dentro del cristianismo, yo decía, quiero ser misionero, porque en la iglesia local, es decir, aquí en el tabernáculo, amigos de Chiquimula, se hablaba de misiones. Misiones. Yo decía, yo quiero ser misionero porque la idea era compartir el evangelio, lo que bien describías en tus definiciones del primer segmento. Pero de ahí me di cuenta que no era misionero, sino más bien un pastor o un comunicador donde hacemos una labor que menciona a Cristo, pero que ir a otras naciones propiamente a hacer misiones, creo que no es esa el área, pero en tu caso es diferente,
porque Dios te ha ido llevando por tiempos en preparación como pastor juvenil de iglesia, pero que finalmente Dios te ha orientado en este punto de las misiones. ¿Cómo es tu desarrollo para que la gente conozca de tu ministerio y cómo se ampliará, si Dios mediante este año, en una trayectoria en otro país? Muchas gracias. Todo inicia desde el momento en que el Señor empezó a trabajar en mi vida en cuanto al llamado de la predicación del Evangelio. Y prácticamente era en conferencias misioneras. Excelente. Yo me ponía en mi banca a llorar literalmente cuando yo escuchaba todos esos datos de cuánta gente moría. Era lo que me conmovía, tanta gente que moría sin escuchar de Cristo. De ahí parte que yo sentía la necesidad de ir a lugares donde hubiera mucha necesidad. Pero te cuento, el primer lugar donde Dios me mandó fue al tabernáculo, amigos de Chiquimusa. Bueno. Pero el Señor, yo he pensado, las iglesias son maravillosas, Dios usa las iglesias para que nosotros podamos servir. Y en mi caso yo lo he visto de esta manera. Dios usó al tabernáculo evangélico, amigos, para mi preparación práctica. Pongámosle como mi universidad, porque aprendí tantas cosas antes de irme al campo que era necesario pasar por aquí antes de irme a un campo, que era finalmente lo que en mi corazón ardía, el deseo de estar donde hubiera mucha necesidad de la predicación de la palabra del Señor. Entonces ahí surge, yo lo vi como un tiempo de preparación. Nunca dije, ¿y por qué el tabernáculo? Sino más bien le dije, Señor, gracias por llevarme paso a paso. Voy a hacer una pausa. No se puede hacer misiones si no se inicia con iglesia local, porque eso es lo que notamos en la Biblia. Hechos capítulo 13 está Pablo, ¿verdad? Y hay 2 siervos de Dios en donde están orando en una iglesia local, la iglesia de Antioquía, y donde dice, apartadme, ¿verdad?, a Pablo para la obra que los he encomendado. Hechos capítulo 13 es la iglesia de Antioquía. En tu caso, Antioquía fue el tabernáculo, una preparación previo a ir a otros lugares, a otras culturas aquí en Guatemala, y ahora Dios te va a llevar a otro país. Así es, y estando en el tabernáculo tuve las experiencias de ir a viajes misioneros a corto plazo. Eso sucedía también en Ciénaga, donde yo nací espiritualmente, donde yo me formé, donde yo servía antes de salir al ministerio, inmerso en los proyectos misioneros. No me recuerdo a cuántos fui, pero fuimos a San Fernando Chaal, antes fuimos al Rosario Chaal, fuimos a lo que es Fray Bartolomé de las Casas, viajamos a Nicaragua, y estando en el tabernáculo, lo mismo, inmerso en ello. Entonces ahí estaba la preparación. Ahora viene el momento en que yo, con la ayuda del Señor, decido, y con el consentimiento de mi familia, poder irnos a servir a otro lugar. Y fue donde Dios abrió la puerta de Huehuetenango. Sí, pues, otra cultura. Prácticamente yo, después de los 10 años de estar en Huehuetenango es multicultural y multilingüístico. Claro, en la cabecera departamental usted se va a encontrar con muchas personas. Todas hablan español, pero tienen su segundo y tercer idioma. Sí, si queremos ir a la comunidad, tenemos que aprender el idioma de la comunidad, porque no es un idioma de Huehuetenango, sino que es 11 idiomas alrededor de Huehuetenango. Entonces, es un reto encontrarte en el mercado con gente que habla man, con gente que habla quiché, con gente que habla... por ejemplo, están los de Aguacatán, que ellos tienen el aguacateco, y los encontrás hablando en español de repente, y de repente están hablando el aguacateco. Entonces, tenemos un departamento dentro de nuestra Guatemala multicultural, multilingüístico. Entonces, esos son retos, y uno va a algo completamente diferente. Comidas, aquí te sirven un tu caldo de patas o caldo de res a mediodía, allá te lo sirven a las 6 de la mañana. ¿Por qué razones? Algunas de las que nosotros creíamos, por ejemplo, que la gente tiene mucho frío en la mañana y anda trabajando desde temprano, y se sirve su caldo de patas o caldo de res a las 6 de la mañana. O sea, cultura dentro de Guatemala como parte del entrenamiento. Porque tenemos, por ejemplo, dijiste el aspecto lingüístico, tenemos 22
idiomas que son de origen maya, imagínense ustedes, más el garífuna, por ejemplo, los ladinos, están el indígena, tenemos 4 culturas principales en Guatemala. Entonces Guatemala ha sido denominada como una cultura multilingüe, ¿verdad? Multicultural. En este sentido, la iglesia local fue tu plataforma con experiencias donde ibas, pero luego regresabas a tu iglesia local. Es lo que hacía Pablo y Bernabé en Hechos capítulo 13, en la iglesia local que era Antioquía. Ahora, esto es importante, Pastor Luis, porque algunos quieren saltarse los pasos previo a ir a las naciones o misiones transculturales, mejor dicho, ¿verdad? Ahí está, yo diría, ahí está un gran error, porque ahora después de haber pasado todo este proceso de los 16 años anteriores, yo digo, tan importante es que uno tenga toda la formación práctica de la iglesia. Estás en un seminario, te dan toda la parte teológica, te mandan a las prácticas, pero son prácticas cortas que no te hacen sumergirte en la realidad del trabajo. Y en conocer, no te dan la oportunidad, tal vez de repente no tienes el tiempo suficiente de sumergirte en otras culturas, en otros proyectos, y ahí es donde la gran necesidad de que uno vaya formado, porque se va a ir a encontrar con otra realidad. Y lo que pasa es que uno se desarrolla en su lugarcito, donde uno es, tiene el contacto con el cristianismo, persevera en la iglesia local, y uno cree que solo existe en el mundo ese pedacito nada más, donde nos movemos, nuestro contexto. Y realmente Guatemala es rico en cultura, y creo que Dios te permitió estos años de preparación conocer cultura y conocer también el área teológica. Hay 2 puntitos que has mencionado. Número 1, cultura, y número 2, la base teológica. Es decir, que no podemos decir, yo amo misiones, pero si no conozco Biblia, ¿qué vamos a ir a dar a conocer? Y yo entiendo que en misiones hay muchos que no han ido con una base teológica y que terminaron creyendo otra cosa. Y eso te iba a mencionar, que realmente vemos una situación muy fuerte en el campo. En el campo te vas a encontrar no solo con sectas, te vas a encontrar con un sinfín de repente de otras culturas evangélicas, por ejemplo. Yo así le llamé porque me fui a topar con unas culturas evangélicas que están dentro de las iglesias totalmente diferentes, y que llega gente, se reconcilia y llega con otras ideas, que si bien uno no está bien cimentado en los principios de la Biblia, se va por otro lado. Te voy a comentar con estos 2 factores que estamos hablando como parte del entrenamiento en las misiones, que es el tema que estamos abordando. Fui a Cobán con mi esposa a dar una conferencia de matrimonios. Sirvieron el almuerzo, pero era una comida así con recadito, a mí me fascina. Pero a la par hicieron un chilito, que era como una mezcla así de chile cobanero, así de recadito. Entonces yo veo una niña que se sienta enfrente de nosotros y le sirven su almuerzo, pero luego hay otra soperita, y entonces ella está comiendo y yo la observo, pero luego agarra la cuchara y empieza a servirse. Yo le dije, mi amor, le dije, mira, a la niña le gusta el recado igual que yo. Y me dijo, no, me gusta chile. Y yo tentadito nada más, ¿verdad? Sí, tentadito, ¿va? Pero no era recado, entonces tenía 6 años. Entonces yo indago con una hermana de ahí y me dices que todos los niños desde pequeños les enseñan a comer chile, por el frío tal vez. Entonces, hablando del aspecto cultural, ¿verdad, Luis? Porque a veces uno está acostumbrado a ciertas comidas, y creo que esto sería un tercer factor, Luis, aquellos que están sintiendo el llamado por misiones, aquellos que están sintiendo ese toque del entrenamiento, de ir y obedecer ese mandato de Dios a otras culturas, el factor de comida. Porque uno está acostumbrado a la formación de casa, pero fuera de casa. Sí, te voy a contar una pequeña experiencia en Maguilá, una comunidad de Fray Bartolomé de las Casas. Yo en la casa era una persona que me gustaba que me sirviera o servirme, y esa era mi comida. Sí, que me metiera alguien la mano ahí que alguien me agarrara de mi comida a mí, y me pasó algunas veces, y mi mamá en ese tiempo me reclamaba, ya te cuento. Fuimos a ese viaje y nos fuimos a la comunidad de Maguilá, y allá en la comunidad de Maguilá nos agarró la tarde y teníamos que hacer el culto de la noche. Entonces nos fuimos al punto de reunión, cuando de repente aparece una hermana con un caso así de arroz con chile. De una vez, ¿verdad? La mezcla.
Y lo puso, y con un tambo así de agua fresca, le llaman ellos, Sí, eran pues. los refrescos de ese lugar. La cuestión es que, y el paquete de tortillas, la cuestión que ahí teníamos que comer todo. Guau. No platos desechables, no platos plásticos. Entonces agarramos la tortilla y la metíamos al... Untadito. Ajá, a agarrar lo que agarrara la tortilla y a comer. Y el tambo, nada de vasos. O Sí, sea, pues. aprendimos un montón. Sí, Para pues. mí ese tiempo fue de mucho aprendizaje. Y dijo el hermano que nos andaba guiando, que era el hermano Domingo Cajal en ese tiempo, dijo, no rechacen ni un vaso Sí, pues. con agua, porque Sí, en las pues. casas sí nos daban vasitos Sí, pues, con sí, agua pues. fresca, quieren agua fresca, Sí, y pues. nosotros ya sabíamos que no había agua potable ni Correcto, cuestiones correcto. así. Entonces, comiendo las tortillas con chile, en el mismo caso, todos los hermanos que Sí, pues. habíamos llegado, entonces ahí empieza uno como a quitársele sus Sus cosas, cositas, ¿va? Sí, sus cuentos. Ajá, Entonces, lo fresa. y son las cosas que uno tiene que aprender, Correcto. que va al campo y tiene que hacerse a lo que se dé, a lo que haya. No que vamos a estar pidiendo que nos manden de chiquimula, frijol de Ipala o cosas así, ¿verdad? Realmente como los misioneros que están en Asia, que es una alimentación completamente Sí. diferente. Dios, si nos está llamando a un campo misionero, nos va a trabajar en todas las áreas, pero Exactamente. nosotros tenemos que estar también sujetos a lo que Dios esté trabajando. Exactamente. Qué bien que estamos aprendiendo factores de cómo podemos formarnos en el área misionera, en el entrenamiento para cumplir ese llamado de Dios. Quédese con nosotros porque hay otros factores más que vamos a aprender de primera mano de alguien que ha tenido la experiencia y que finalmente pues está haciendo esa labor misionera, el pastor Luis Oliva. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia
iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Damos gracias a Dios por estos espacios donde podemos aprender, y especialmente hoy estamos aprendiendo cultura, estamos aprendiendo factores como la gastronomía, qué implica cumplir el llamado de Dios, que no es tan fácil. Una cosa es sentir la emotividad y otra cosa es estar parados firmemente y conocer la realidad de lo que implica el llamado de Dios. Con nosotros el pastor Luis Oliva en el programa Punto de Reflexión, hablando de la misión de la iglesia como una doctrina distintiva del cristianismo, y estamos hablando de ese tema, las misiones, su preparación, nos ha contado sus primeras experiencias y que ahora está a punto pues de ir a otro país. El idioma es otro factor, Pastor Luis, y creo que es el desafío que ahora tenés con tu familia, bueno, más que todo con tu esposa, porque tus hijos, aún en eso Dios te ha complacido, porque Sí. ha preparado a tus hijos para un país donde se habla un idioma diferente al castellano. Así es. En 5 ocasiones recibimos una invitación de poder ir a servir en la obra a Estados Unidos, y pues esta quinta vez ya nosotros habíamos planificado tomar los 10 años en Huehue y luego ponernos a disponibilidad, y en ese proceso Dios abrió esta quinta oportunidad y fue donde dijimos sí, vamos. Nos hemos estado preparando, hemos llevado un proceso bastante largo, tanto en cuestión de trámites legales como en Sí, pues. trámites eclesiásticos, porque Correcto. pues el deseo es seguir siendo obrero de la misma misión con el permiso adecuado y pues mantener la relación, aunque Sí. sea de lejos, mantener Correcto. la relación. Ajá. Hablando del idioma, ¿va? Ah, bueno. Otro nivel. Sí, mis hijos hace como 8 años atrás empezaron en un colegio bilingüe, Sí, pues. sin nosotros tener ni la pequeña idea de que en un momento dado iba a haber Ujú. una gran necesidad, según nosotros, con la idea de que ellos se fueran Sí, pues. preparando para su futuro, Ujú. pero ahora nos damos cuenta que en los planes de Es Dios parte de. sí ya Dios estaba preparándolos a ellos. Ahora el gran reto somos nosotros. Claro. Mi esposa y yo, y quizás más yo, porque mi esposa, pues gracias a Dios, tuvo una carrera que parte era como darle más Bilingüe, inglés, sí, pues, ajá, pero tenemos ese gran reto, y una de las cosas que hasta los señores de migración y la iglesia se pusieron de acuerdo en que inmediatamente al llegar a una academia. Sí. De primera mano puedo decirles que aquí en el oriente del país de Guatemala, Chiquimula, tenemos la cultura chortí, Sí. ¿verdad? O el idioma también, ¿verdad? Que los Lübeck, que son misioneros, y esto es bien importante darlo a conocer, porque el Nuevo Testamento finalmente ellos lo escriben, o sea, lo traducen, inventan el alfabeto chortí como parte del avance, no solo como el avance educativo, sino también se parte de la Biblia. Ujú. Entonces yo aprendí ciertos segmentos, quizás no lo hago con toda la claridad, ¿verdad? Pero yo recuerdo que hablando de misiones con Ujú, relación al ujú. idioma, ellos venían, los Lübeck, yo los tengo muy presentes, ¿verdad? Y entonces enseñaban Larik Tanushepan, Nosishin, Koyoshishin, Onihirishoshin, Kani Pata Kaeur, ¿verdad? Así
Yo me interesé mucho en esa área porque me ha gustado mucho la lingüística, ¿verdad? Mm. Pero luego vinieron los Canfield, hablando del idioma siempre como parte del entrenamiento para hacer misiones, y ellos recientemente estaban haciendo su labor misionera en Camboya. En la década del 90, aquí en el tabernáculo, eran invitados, entonces ya venían con un idioma diferente. Entonces así uno, wow, todo el tiempo de preparación, norteamericanos con el inglés. En tu caso ahora es todo un desafío, Exacto. pero no es imposible. Creo que esta es una parte necesaria para poder comunicar el evangelio en el idioma materno. Sí, como ya las generaciones, los Ajá. hijos de los hermanos que van creciendo, su idioma nativo es el Ujú. inglés y para llegar más directamente Ujú. uno tiene que hacer ese esfuerzo y esa es la razón por qué el inglés se vuelve ya como una necesidad para llegar a estos corazones. Y te cuento que sin querer uno a veces toma palabras, estabas hablando del chortí. Ajá. Y uno dice, ¿por qué en el oriente dicen ichoco, al Ah, pato? es Choco. Ajá. Y Choco. Y Bien conocido viene, para ustedes. y viene del chortí. Wow. Y Choco. Ajá. De Ajá. ahí viene y son palabras que uno, porque por ejemplo, llegamos allá a Huehue y allá no vas a escuchar ichoco ni patojo, no, que Sí, el ¿ves? güiro, ¿va? El güiro. Entonces, y sin querer te das cuenta que tenés palabras, porque no solo es esa, ¿va? Ujú. Sino que palabras que nosotros que tenemos el español, digamos, hemos tomado de los idiomas y se mencionan, y que en las culturas va a cambiar, porque aquí en el oriente, pues es choco o chachaj, la parte de la gallina que le dicen, Sí. es en El chortí, origen. es en chortí. Sí, pues, hay muchas palabras Ah. en nuestro medio que tienen ese origen Sí. en el idioma chortí. Entonces, se vuelve Ujú. una gran necesidad, no solo de palabras, idiomas, modismos y cuantas otras cosas Sí. se puedan sumar a esto, los cambios de un país Sí. a otro. Y sabemos que la cultura americana es una cultura muy diferente Sí. y que tenemos que, con la ayuda de Dios, creímos que Dios abrió la Ujú. puerta, creímos que Dios nos permitió que llegáramos a un feliz término, estamos en la parte final y creemos que el Señor va a trabajar en nosotros Claro. milagrosamente Claro. todas las cosas que tenemos que todavía asimilar. Y hablando, por ejemplo, de la Biblia, tenemos en el área de la lingüística, ¿verdad? Que pues el Nuevo Testamento fue escrito en koiné, un griego popular o de pueblo. Mm, El Antiguo Testamento en hebreo. Cristo mismo habló en arameo. Y teníamos el latín, ¿verdad? Como el área política. Recuerden que Israel estaba sujeto al Imperio Romano. Así que también el latín era popular. De hecho, la Iglesia Católica Romana en sus primeros siglos desarrolló sus escritos en latín, mm, ¿verdad? Entonces creo que el apóstol Pablo, hablando acerca de los idiomas, que para mí es una muestra de lo que es Génesis capítulo 11, esa barrera. ujú. Para mí los idiomas nos recuerda el juicio del hombre intentando llegar a Dios por sus propios medios en la Torre de Babel. Entonces Dios tiene que intervenir y confunde a los que están intentando esa obra a través de los idiomas. Mm. Ahí es el origen de los idiomas. Sí. Y ya, por ejemplo, en los tiempos de Pablo, que era un erudito, menciono esto porque algunos están en contra de la preparación, en Ujú, contra de la ujú. educación. Ya que estamos hablando de misiones, el hombre de Dios o la mujer de Dios tiene que estar preparada. El apóstol Pablo fue formado a los pies de Gamaliel, escribió 13 cartas, era un erudito, un teólogo, manejaba el griego, el hebreo y partes del latín, o sea, era un tipo educado y que al final Dios dice, apártenmelo juntamente con Bernabé a la obra que yo los he asignado, y va a trabajar a otras naciones, o sea, al pueblo gentil, siendo él un judío, pero que toma las experiencias de formación educativa y personal para llevar el mensaje más allá de su propia cultura. En tu caso, sos guatemalteco, ahora tenés el desafío de aprender el idioma, pero llevarás el mismo mensaje, en un idioma diferente, pero llevando el mismo mensaje de Dios. Y ahí anhelo que pase el milagro de las lenguas, que me entiendan todo el mensaje que hay que ir a dar. ¿Va? No, yo creo que es válido el punto de reflexión en estos momentos, pastor, antes de irnos al corte, de que los pastores y los líderes debiéramos de prepararnos constantemente. Sí. Esa parte es importante porque algunos están en contra de la educación.
Yo creo que Dios no está en contra de la educación ahora cuando tenemos las oportunidades de estudiar. Nunca es tarde. Y la otra es que ahora podríamos decir, ya estoy grande para hacerlo, pero más después vamos a decir, mejor lo hubiera iniciado. Correcto. Entonces el tiempo es ahora cuando nosotros tenemos que tomar decisiones. Si hay oportunidad del inglés, hay que llevar estudios de inglés o de idiomas que usted considere necesarios. Correcto. La preparación en las diferentes áreas siempre nos va a servir. Exactamente. Ahora podemos decir, en mi caso, yo me pongo a meditar y digo, tal cosa me hubiera servido, pero nunca es tarde, ahora lo podemos hacer para no venir de aquí a unos años decir, ¿por qué no lo hice? Ahora es el tiempo. Así que estamos llevando estas experiencias de primera mano del pastor Luis Oliva, su preparación y ahora listo para ir a otro país, en el intento también, en el desafío de aprender un idioma, pero sabemos de que la misión es predicar el Evangelio de Jesucristo. Siga con nosotros en sintonía, porque hay más experiencias todavía que él tiene que contarnos para aquellos que están sintiendo el llamado a las misiones, que no es así nomás. Hay una preparación, pero seguramente Dios va a llevar a cabo ese llamado que Dios ha dictado en tu corazón. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo
Muchísimas gracias por permitirnos llegar a su corazón, a la intimidad de su familia, con el deseo de llevar experiencias sobre nuestros invitados, que cada semana es posible, pero también contando temas teológicos, temas bíblicos. Y hoy estamos trabajando la serie Doctrina Distintiva del Cristianismo, y como parte de la serie tenemos la misión de la iglesia. Evangelismo por un lado, pero las misiones. Para este tema tenemos de invitado al pastor Luis Oliva, pues en el desafío de culminar finalmente ese proyecto de misiones, y donde irá al campo de acción y desarrollará ese llamado propiamente para lo cual Dios lo está llamando. Gracias. Misión es la establecida por Dios de predicar el evangelio a toda criatura. Misiones es todos los esfuerzos que la iglesia realiza para llevar el mensaje de salvación a todas las personas, todos aquellos planes de evangelización. Ahora, en cuestión de misiones transculturales, ya estamos hablando de otro nivel y otros esfuerzos. Y en este caso, creo que los que más llevan trabajo es los misioneros, ¿verdad? Porque tienen que adaptarse. Estamos hablando de nuevas culturas, nuevos idiomas y pudiéramos decir un cúmulo de cosas distintas a la que estamos acostumbrados. Clima, por ejemplo. Clima. La gastronomía. Sí, de hecho, así corto, mi nena fue la que más sufrió cuando nos fuimos a Huehue. Ella hasta los 7 años dejó de padecer de neumonía por el cambio de clima, y son las cosas que hay que enfrentar. Y en nuestro caso nos dolía de ver a la nena sufriendo. Estuvo como unas 7 veces hospitalizada, la traíamos hasta Guate a atenderla con un especialista. Ella llevó la carga del cambio de clima, y así podríamos mencionar, por ejemplo, las misiones transculturales. Es cuando ya la iglesia hace el esfuerzo de llegar a lugares donde hay que hacer otros esfuerzos, cambios de cultura, cambios de idioma, cambios de alimentación, como lo habíamos mencionado, clima, todo eso conlleva las misiones transculturales. Y podríamos mencionar el ejemplo de la obra misionera en Nicaragua. Nicaragua tiene otras culturas, ya es una misión transcultural, aunque tiene el mismo idioma de nosotros, pero tenemos el otro ejemplo, Camboya. Completamente, ¿verdad? Un ambiente distinto. Los misioneros tienen que aprender el inglés, y luego del inglés el khmer. Y hay 2 factores más con relación a las misiones transculturales, porque es el intento de una persona que está sintiendo el llamado de Dios para cumplir la misión, pero en otro país, en otras naciones, y tiene que ver con su estadía. Hay quienes van con un plan definido de estar 5 años. Otros misioneros, si bien les va, 10 años. Y otros dan su vida al lugar donde ellos están en su momento en el campo de acción. Y esto es un factor psicológico que se requiere también el pastorado para ellos también, porque cuando salen de su hogar, de su país, de sus amigos, y van a otro país y tienen que tardar, yo creo que esa parte es muy complicada, pero en obediencia del llamado de Dios tienen que soportarlo. Podríamos mencionar los 40 años de Miss Ruth en Guatemala. Correcto. Y falleció aquí quedaron sus restos en el cementerio. Una mujer que decidió entregarse a Chiquimula, Guatemala, y no solo Guatemala, Centroamérica, y pues dejar todo, su familia, la necesidad, ahí es donde surge también la necesidad de estar cuidando permanentemente el corazón de los misioneros. No solo Dios los va a cuidar, la iglesia enviadora, la iglesia local tiene que tener el cuidado de los misioneros, porque no es fácil, sinceramente, el sentirse como aislado, lejos. Dios prepara los corazones, y como me decía algún pastor por ahí, no hombre, si los misioneros no se andan va de quejar, que dejé esto, que dejé el otro. A veces somos nosotros, los hermanos de la iglesia, que pobrecitos los hermanos, pero tampoco debemos dejar por un lado la gran responsabilidad que tenemos, que emocionalmente, psicológicamente, pasan sus crisis de soledad, de distancia. Sus seres queridos están acá. Nuestros misioneros, ¿qué ha pasado? Sus familiares cercanos han muerto y ellos están lejos. Son cosas bien complicadas dentro del ministerio, pero bueno, el Señor por ahí nos guía, por ahí nos prepara,
y la iglesia tiene que seguir haciendo su trabajo. El otro aspecto importante que hay que revelar a aquellos que están pensando en misiones, ya sea por llamado o porque se está sosteniendo a una familia misionera en cualquier parte del mundo, es el sistema educativo de los niños. Porque cambia todo, no es igual al sistema educativo del país donde ellos salen. Eso es hablar de misiones transculturales. Porque partiendo de los que están en Camboya, los hijos de los misioneros recibieron clases en línea, una, o número dos, sus propios padres se convirtieron En maestros. en maestros, avalados por una universidad o un colegio, pero qué cambio también tan brusco de que antes iban a la escuela, su relación social con sus amigos, pero ahora sus propios padres se convierten en una educación personalizada. De mamá a maestra, o sea que son cambios grandes, Bruscos. radicales, bruscos, que nosotros tenemos un gran deber de orar por los misioneros transculturales. Tantos cambios en su vida, porque de repente no nos ponemos a analizar el gran choque inicial y que de ahí dependen muchas cosas, la firmeza, Correcto. el tiempo que van a estar en el campo los misioneros, porque nuestros hijos siempre ocuparán un lugar importante, los hijos de los misioneros, y no tenemos por qué criticar a un misionero, es que por correcto. sus hijos hizo tal cosa. Nuestra responsabilidad, nuestra familia tiene un punto bien importante, medular, y tenemos que verlo. Sí, claro, y tómese bien de la silla o donde está en el sofá, o si está ahí cerca de su cónyuge, sus hijos, agárrese bien fuerte, porque lo más duro en las misiones transculturales es la oposición política, especialmente cuando el misionero va a otro país donde la influencia de otras religiones es un tanto delicado porque está asociado a la política, ya sea el Islam, el budismo, países musulmanes, donde muchos misioneros y aún pastores de otras naciones o que se han levantado de su mismo lugar por creer al evangelio, pues prácticamente los han excomulgados y en el peor de los casos los han matado. Sí. Y eso es muy popular, misioneros muriendo en el campo de acción. Y eso nos recuerda el primer siglo, cómo se desarrolló la iglesia, el imperio romano con esa oposición al cristianismo, pero que los cristianos, Luis, tenían una convicción. No es como ahora el cristiano, es que no me saludó, es que me hizo una mala mirada, es que no me toman en cuenta. Estamos peleando por cosas tan insignificantes cuando en el primer siglo y los misioneros que están en otro lugar aquejan cosas tremendas de primer nivel. Persecuciones. Persecuciones. Sí, misioneros que se tienen que esconder, tienen que buscar la forma, lo que pasaba con la iglesia de los primeros siglos, ¿verdad? Buscando la forma, no había que tanto qué color pintamos del templo, no, era de cómo predicamos la palabra y cómo se llenan los corazones del Señor. Y eso es lo que nosotros como iglesia tenemos la gran misión de predicar a Jesucristo. Quizás las cosas secundarias, así como se dice, son secundarias y nosotros tenemos que enfocarnos en ir y cumplir la voluntad del Señor y saber que en el campo misionero transcultural pueden suceder muchas cosas. Así es. En el siguiente segmento vamos a abordar el país donde hermano Luis y su familia estarán. Así que quédese con nosotros, no es chismología hoy. Vamos a revelar la misión que él tiene con su familia para que usted ubique quienes han estado cerca de él y de alguna manera apoyar los esfuerzos de él y muchas familias que están cercanos a nosotros, como hermano Nicolás y su familia, hermano Randolfo, su familia, Belinda, ahora que viajó también Lester con su familia. Así que quédese con nosotros porque vamos a revelar el país donde estará hermano Luis y haremos los puntos de reflexión en el segmento final. Se van los minutos poco a poco y se acerca el momento de la siega. Ya los campos blancos están y se pierde la cosecha. Dios vino a salvar a este mundo
fuésemos un voz. Llevemos el mensaje de paz. Llevemos el mensaje de amor. Declaremos la verdad. Declaremos la verdad. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos luchando, llevando la luz del Señor. Señor, extiende tu mano, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz del amor de Jesús. nuestro Dios quiere que alcancemos a todo aquel que cautivo está. Hermosos son los pies del que va, proclamando al mundo la verdad. Iglesia desperta. Iglesia desperta. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos luchando, llevando la luz del Señor. Extiende tu mano, levanta al caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz y el amor de Jesús. Ya es hora de despertar y por más obremos pedir. Unidos podemos llevarle al mundo la esperanza de un nuevo vivir. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera de amor. Marchemos unidos luchando, llevando la luz del Señor. Extiende tu mano, levanta el caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz. Que tu vida refleje la luz. Que tu vida refleje la luz. Y el amor de Jesús. Dios los bendiga, estamos en el último segmento del programa Punto de Reflexión. Gracias por preferir estos espacios, quedarse con nosotros atendiendo la palabra. Y el Pastor Luis como invitado para esta serie
de doctrina distintiva del cristianismo, hablando del tema de misiones. Bueno, vamos a revelar entonces cuál es el país, cómo surge la idea y finalmente pues el plan que se tiene para predicar el evangelio directamente en ese país. Gracias. Hace 2 años inició el proceso con la Iglesia Evangélica Amigos de la ciudad de Las Vegas, del estado de Nevada, donde los hermanos pastor juntamente con concilio empezaron a platicar con nuestra familia y de ahí pues ya le dimos seguimiento con las autoridades, tanto Iglesia Conmigo, luego Iglesia con la Junta Anual acá de Chiquimula y luego Junta Anual de allá de los estados con Junta Anual acá de Guatemala. Entonces todo ese proceso se ha dado y gracias a Dios nos vamos con el aval y la bendición de la Iglesia Evangélica Amigos de Guatemala como una obra, una labor de misión que vamos a ir a realizar en Estados Unidos de América. Y esto es importante porque hablabas del aval. Por eso la iglesia local es siempre la base para todo ministerio, ya sea cantantes, misioneros, evangelistas, predicadores, maestros de niños a nivel internacional. Porque hay una base, lo tenemos en la Biblia. Pablo, Bernabé iban al campo misionero, regresaban, informaban a la iglesia y luego se iban a Jerusalén, que era la iglesia madre, donde informaban aún aspectos teológicos como el tema de los gentiles, del tema de la circuncisión, que tuvieron que resolverlo. Y en el campo misionero hay tanta situación, pero qué bueno esa parte, Luis, y creo que este es un reto para aquellos jóvenes que están en una era donde de repente dirán, bueno, yo me manejo en forma independiente, cuando realmente la iglesia local es la que debiera dar la cobertura al ministerio que ellos están pensando para trabajar como servicio a Dios. Sí, un punto es que primero uno no quiere defraudar a Dios y 2, a la iglesia que realmente lo ha formado. Con amor hemos estado dentro de la iglesia y pues los pasos, aunque sea más largo, porque a veces los procesos sin el proceso correcto pues son más rápidos y esto nos ha llevado como más tiempo, pero gracias a Dios hasta el momento vamos todo en orden y es importante contar con el pastor, contar con los hermanos de la iglesia, contar con nuestras autoridades, porque no hay cosa mejor que irnos al campo e irnos en paz. Y finalmente en la iglesia donde estarás en una cultura diferente como parte de tu proceso y formación, también está en el plan otras naciones, impulsar a la iglesia en un país diferente, ahora pensando en otros países también, como parte de tu planificación. Sí, de hecho es una de las cosas que me ha movido más y es la tarea que también Dios ha puesto en nuestros corazones. De hecho la iglesia Amigos de Vegas, ellos están involucrados en la misión en Camboya. Incluso hay hermanos de ahí que han viajado a Camboya. Entonces ahora pues nosotros continuaremos con ese reto de seguir involucrando a la iglesia más en la predicación del evangelio a todas las naciones. Ellos hacen mucha misión en México también. Tienen obras que van a México, los grupos han ido a México y creo que pues el reto que llevo y llevamos como familia es de seguir respaldando a la iglesia, apoyando a la iglesia y hacer un poco más de lo que hasta aquí se ha hecho. Qué bueno, qué bueno. Y te comento que uno de los sueños que tenemos es ir al campo misionero de nuestros amigos y hermanos en la fe, de lo que tenemos más cercano a los misioneros en Camboya. El pastor Danilo está planificando un viaje juntamente con Lester, con conexiones directas en Camboya, y le hemos estado pidiendo a Dios, ese proyecto se ejecutará el siguiente año, y te pido que me ayudes a orar, que ustedes nos ayuden a orar para que Dios nos permita ir al campo de acción y traer de alguna manera experiencias de primera mano, motivar la iglesia local a nivel nacional a través de redes sociales y poder apoyar las misiones y especialmente en Camboya. Ese es un proyecto donde anhelamos y hay un proyectito que queremos apoyar a nuestros misioneros por allá. Pastor Luis, un mensaje final a aquellos que están sintiendo un llamado o aquellas iglesias que están frías más que el hielo, pero que necesitamos retomar el tema de las misiones transculturales como parte de la misión de la iglesia. Gracias. A las iglesias empecemos a conocer
la obra misionera de nuestra iglesia. Ese es un punto bien importante. Pidamos toda la información, empecemos a orar, que en la iglesia se empiecen a dar mensajes de la responsabilidad que tenemos de la obra misionera a nivel general, y pues que demos pasos, aunque sea pequeños. Correcto. A los aspirantes a las misiones, número 1, involúcrense en el trabajo de la iglesia. Miren, no fue cosa mala que hicimos, estar en la iglesia bien involucrados, trabajando en los ministerios necesarios. Número 2, hagan del conocimiento de los líderes el deseo que ustedes tienen de servir. Prepárense para la obra misionera, y de ahí pues ustedes, hay en la Iglesia Nacional un ente de misiones que ahí ustedes pueden encauzar todo el ministerio a las misiones. Y te cuento, lo que acabas de decir son los puntos de reflexión. Bueno, ahí queda. Ahí está 1, 2, 3, ahí los puntos quedan de los reflexión. puntos de reflexión, y me alegra esa parte porque vamos en el mismo sentir. Exactamente. Ahora, usted que es un profesional, usted dirá, yo no tengo más que hacer. Usted tiene todo el campo abierto. Exactamente. Con su profesión, con su oficio, usted puede hacer las misiones, porque las misiones pueden ser de diferente punto de vista, de diferente forma se pueden hacer las misiones, y usted que tiene un oficio especial, que tiene una profesión especial, a usted lo necesita el campo misionero. Con ese punto de reflexión, entonces nos vamos. Gracias por su fina sintonía, Pastor Luis. Gracias Con mucho gusto. por el tiempo que te has tomado, las experiencias de contarnos acerca de las misiones. Dios te use poderosamente. Gracias a ustedes también por su apoyo, y para estos ministerios y medios de comunicación que con la bendición de Dios y la misericordia de Dios llevamos el mensaje como misión de la iglesia. Dios los bendiga. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.